Por allá están en llanto y rechinar de dientes. ¿Qué pasó? Es que mamá, Antonio se hizo daño. Bueno, ¿ya fue papá? No, bueno. Ya, por allá están en batalla campal. Pobre, pobre mi esposo. Bueno, oremos. Dios, yo te doy gracias por esta noche, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por el privilegio y por el regalo que es poder compartir, Señor, esta materia de sanidad interior, Dios, con cada una de las personas que están conectadas hoy. Yo quiero darte gracias por sus vidas, yo quiero hoy bendecirlos, bendecir cada cosa que ellos hacen. Yo quiero pedirte, Señor, porque seas tú hablando hoy a nuestros corazones, porque seas tú permitiéndonos, Dios, escuchar tu voz de una manera clara, Señor, de una manera, Dios, profunda, Dios mío. Hoy yo quiero bendecir, Dios mío, Señora, a cada uno de ellos, Dios del cielo, y pedirte porque eh, en este tiempo que vamos a tener juntos, en estas 4 clases que vamos a tener, Señor, podamos tener un tiempo, Dios, en el que por encima de cualquier cosa, más que aprender, Señor, teoría, podamos, Señor, aprender práctica para nuestras vidas, podamos poner en práctica, Señor, lo que tú, Dios mío, Señor, dices en tu palabra acerca de la sanidad de nuestras vidas, de nuestros corazones. Hoy yo clamo, Señor, porque podamos tener un tiempo en el que podamos reconocer, Señor, las mentiras, los engaños que tal vez hemos creído y que podamos realmente identificar, Señor, esos engaños y mentiras para disfrutar y vivir la libertad que tú ya compraste para nosotros en la cruz, Jesús. Te entregamos este tiempo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues de verdad que me siento súper privilegiada de poder compartir esta clase con ustedes. Hola Nati, te cortaste el pelo, ¿no? Quedaste guapísima. Gracias. De verdad que me encanta poder compartir este tiempo con ustedes. Hoy hablaba con mi suegra acerca de esta materia y le decía que cuando vi esta materia en el IBLI, la verdad para mí fue de muchísimo aprendizaje. Pero creo que la sanidad interior es un tema del que uno nunca termina de aprender, ¿no? Es un tema acerca del cual uno constantemente está aprendiendo más cosas. Digamos que como consejera también eso me ha ayudado a enriquecer mucho el conocimiento acerca de la sanidad interior y de cómo definitivamente pues Dios obra, ¿cierto? En nuestras vidas y cómo definitivamente podemos o he podido experimentar y ver cómo Dios obra en la vida de las personas a través de los procesos de sanidad interior de cada persona y me apasiona poder estar en este tiempo con ustedes, poder aprender más también con ustedes, poder repasar cosas que tal vez hace tiempo no tenía presentes. Entonces, pues de verdad que muy contenta de poder compartir. Yo les quiero contar un poquitito así rápido acerca de mí. Sé que algunos me conocen más que otros, pero contarles un poquito acerca como de mi historia y de cómo llegué a los pies del Señor. Pues yo, digamos que voy a la iglesia eh, desde que tengo 10 años. Ay, espérenme que aquí entró María Fernanda, ya. Voy a la iglesia desde que tengo 10 años, iba con mi mamá y con mi hermano, eh, y digamos que pues siempre tuve como ese conocimiento, digamos, del Señor y de su palabra, pues salir todos los domingos a la iglesia, ¿no? Recuerdo mucho que hice mi oración de fe, recuerdo como el momento y el lugar, era en Bogotá, Roca Kids era como en una casa, eran como varias casas juntas y había una casa que tenía como uno de los salones era como en un sótano, como bajando unas escaleras y me acuerdo mucho que en ese lugar hice la oración de fe con mis profesores
Y bueno, ya cuando tenía como 16 años, empecé a ir al grupo de jóvenes, me empecé a enganchar con gente de mi edad y eso me ayudó muchísimo en mi proceso con Dios. Tal vez aunque yo había tomado una decisión por Jesús siendo niña y decía que era cristiana, pues no había entendido completamente lo que Jesús había hecho por mí, y rodearme de personas de mi edad me ayudó mucho en ese proceso. Y digamos que ahí ya me súper enganché con la iglesia, empecé a servir. Bueno, yo me había bautizado cuando tenía como 13 años. Hice ADN cuando se llamaba Vida Abundante. Antes de llamarse ADN se llamó Vida Nueva. O sea, imagínense hace cuántos años fue. Eso ya hace bastantes años. Y bueno, ahí empecé a servir, hice el IBLI cuando antes de entrar a la universidad, tenía por ahí 18, 19 años, cuando empecé a hacer el IBLI. No me gradué porque no presenté un trabajo de hogar cristiano, pero lo hice completo. Y después cuando me casé empecé a hacerlo con Pablo otra vez y alcanzamos a hacer otros 2 semestres juntos, pero esta materia, lo que les digo, es una materia que para mí ha sido muy importante en mi vida. Digamos que ya estando casada tuve como un proceso como tal de sanidad interior, y pues la verdad Dios reveló muchísimas cosas a mi vida y me permitió entender muchas cosas de mi corazón y de por qué me costaba relacionarme tal vez en muchas ocasiones con Él. Y bueno, espero que eso pues pueda enriquecer un poco la materia y pues lo que les digo, la experiencia también como consejera pues nos ayuda a enriquecer mucho el trabajo. Entonces, bueno, voy a compartirles mi pantalla. Ay, espérenme porque no quiero que vean lo que tenía abierto todavía. Más adelante. Ahora sí. ¿En todos mi pantalla? Sí. Me parece también, me gustaría que podamos participar cuando quieran participar, que participen, que pues hagamos dinámica de alguna manera la clase, que podamos despejar preguntas, dudas o, bueno, comentarios, lo que sea. Porfa, súper bienvenidos. ¿Listo? Entonces, empecemos, ¿vale? Lo primero que quiero que definamos es qué es la sanidad interior, ¿cierto? ¿Qué significa eso de que hemos oído tantas veces y que tal vez lo invitan a uno siempre en las iglesias a hacer sanidad interior, ¿no? Como que uno llega a una iglesia cristiana y le dicen, ay, no sé, la persona le cuenta sus problemas y lo primero que le dicen es vaya y hace consejería y que le hagan sanidad interior. ¿No? ¿Y qué significa la sanidad interior? La sanidad interior es una herramienta mediante la cual buscamos deshacernos de todos los obstáculos, de todos los estorbos, ¿cierto? De todas las mentiras o cosas que hay en nuestra vida que no nos permiten vivir la vida en abundancia que Cristo ya compró para nosotros en la cruz, ¿cierto? Y para esto quiero que veamos 2 versículos. El primero está en Juan 10:10. ¿Lo tienen ya? Háganme caritas. Juan, capítulo 10, versículo 10. Dice, ¿dónde está? Se me perdió. Ya. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿en qué? En abundancia, ¿cierto? Entonces, aquí estas son palabras de Jesús, ¿cierto? Y nos está describiendo lo que viene a hacer Satanás a nuestras vidas. Satanás viene a robar, a matar y a destruir, ¿cierto? Como aprendimos en ADN, no sé si lo recuerdan, aprendimos que pues hay un mundo espiritual que es real, ¿cierto? Ay, perdónenme que aquí se me fui, pero es que me caí en cuenta que si entra alguien más no tengo manera de verlo. Ay. Ya. Tenemos 3 enemigos, ¿cierto?
Satanás, el mundo y la naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Y lo que nos está diciendo aquí Jesús es que el ladrón viene a robar, matar y destruir, pero que Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos como en abundancia. O sea, Jesús no vino solamente a darnos vida, Él vino a darnos vida en abundancia, ¿cierto? Él vino a darnos una vida que realmente sea abundante, ¿cierto? Cuando uno, no sé, va a un supermercado y uno dice, uy, qué abundancia la del supermercado en las frutas o en las verduras, o nos invitaron a comer a la casa de Pepito Pérez y la comida era súper abundante, ¿cierto? Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, pero hemos pasado y hemos atravesado muchas situaciones en nuestras vidas que han herido nuestro corazón, ¿cierto? Que han herido nuestras vidas y que no nos permiten disfrutar de esa vida en abundancia que Jesús ya compró para nosotros, ¿vale? Porque veamos lo que dice Gálatas 5:1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. ¿Lo tienen? ¿Sí? Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Cierto? Quiero enfocarme en la primera parte. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. El verbo libertó, ¿en qué tiempo está? En tiempo pasado, ¿cierto? No te escuché, Cata, pero te leí los labios. Entonces, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí es que ya fuimos liberados, que Jesús ya nos dio libertad. Pero desafortunadamente vivimos nuestras vidas como si Cristo no nos hubiera dado libertad. Vivimos con estorbos, ¿cierto? Vivimos con un montón de cosas que no nos permiten disfrutar de la libertad que Cristo ya compró para nosotros en la cruz. Y dice que nos libertó en pasado, que ya lo hizo, ¿cierto? Para que podamos vivir en libertad, ¿cierto? Para que podamos disfrutar la libertad. Y yo quiero invitarlos a que este espacio no sea solamente un espacio académico. Yo quiero invitarlos para que este espacio pueda ser un espacio que ustedes puedan aprovechar para lo íntimo de sus corazones. Hablando con mi suegra de esto, como les contaba hoy, me decía una cosa que ella hace en la clase de sanidad interior y me pareció súper bonita y se las quiero proponer y es, ella les dice, quiero que tengan una libretica o una nota en su móvil, puede ser, o un taco de post-its, ¿cómo se llaman los post-its acá? ¿Sí? Post-its, bueno. En el que a medida que vayamos avanzando, ustedes puedan ir escribiendo esas cosas que ustedes vayan identificando en sus vidas y que ustedes puedan ponerle una fecha, ¿cierto? Que ustedes puedan decir, uy, no, María Paula habló de este tema y yo identifiqué que tengo un problema con mi padre, o que tengo una herida con mi padre, o tengo una herida con mi madre, o identifiqué esto en mi vida, ¿cierto? Identifiqué que tal vez tengo este engaño o que estoy viviendo este engaño en mi vida, ¿no? Y que ustedes puedan ir apuntando ahí, ¿vale? Porque para mí, más que ustedes aprendan, como les digo, intelectualmente o académicamente, me interesa más sus corazones y que lo que puedan ir identificando puedan ir sanando, ¿cierto? Y que le pongan fecha porque el día que ustedes vuelvan a mirar eso, ustedes puedan ver cómo Dios ha restaurado y ha sanado áreas de sus vidas que tal vez de pronto ustedes dijeron, eso yo lo guardé en un cajón hace 20.000 años. Y Sandra. Ya, sí, eso es lo que te iba a preguntar. La fecha que se va a colocar es el día que estamos asumiendo que tenemos ese problema. Sí, sí, pues más es como un símbolo, ¿cierto? Y esto no es que es obligatorio, es más algo que les propongo para que realmente lo que vamos a trabajar y lo que vamos a ver, pues produzca fruto en sus vidas, ¿cierto? No se quede solamente en conocimiento, sino que realmente pueda pasar a otro nivel. Y la fecha es simplemente como un símbolo, ¿cierto?
para que el día que hayamos sanado esa área de nuestros corazones podamos decir, uff, Señor, me acuerdo que este día estaba así y hoy has hecho de mí otra persona, ¿cierto? Hoy veo que me has restaurado y veo que me has sanado y veo que has hecho cosas impresionantes en mi vida. Entonces la invitación es que por medio de lo que vamos a trabajar, ¿cierto? Y a estudiar, por encima de todo, seamos sensibles a la voz del Señor y que le pidamos siempre, Espíritu Santo, háblame, ¿cierto? La palabra de Dios en Juan, les confirmo, 14, tiri, 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 tiri. O 17. Sí, 17, no, 16. Juan 16, 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, ¿cierto? Y si nosotros vemos la palabra Espíritu está escrita con E mayúscula, eso quiere decir que Jesús está hablando del Espíritu Santo, ¿cierto? Y nos está diciendo que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad que nos guía a la verdad. Y que esa sea su oración cada día, ¿cierto? Que ustedes puedan cada día orarle al Señor y que podamos cada día orarle al Señor y decirle, Señor, guíame la verdad, muéstrame la verdad, ¿cierto? No solamente que tú eres el camino, la verdad y la vida, sino la verdad acerca de mi corazón. Porque tal vez yo he tenido muchos años, he vivido muchos años en mi vida con engaños y con mentiras que tal vez no he identificado y hasta que no los identifique, pues no puedo identificar la verdad de mi corazón para poder sanar. Entonces, que podamos pedirle siempre al Espíritu Santo su guía en ese sentido, ¿cierto? Y bueno, tal vez a las que han pasado o han tenido algunas sesiones de sanidad interior conmigo, hay algún par de cosas que les van a sonar familiares porque las hablamos me gusta abordar ese tema en los procesos de sanidad interior. Entonces, perdónenme por el repitis, pero creo que es importante para todos entenderlo, ¿cierto? Y entonces aquí hay un tema muy importante que necesitamos entender, que es algo que vemos en ADN, ¿cierto? Y es que somos tripartitos, ¿vale? Creemos que somos tripartitos, que tenemos espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Nuestro cuerpo, ¿qué es? Pues lo material, ¿cierto? Tenemos una parte material y una parte, por decirlo así, que no es material, ¿no? La parte de nuestro cuerpo, pues es la parte física que podemos ver. Nuestra alma es nuestra mente, emociones y voluntad, ¿cierto? Y nuestro espíritu es lo que nos permite comunicarnos o tener una relación con Dios, ¿cierto? Y aquí nos vamos a devolver un poquitico a lo que hablábamos en ADN acerca de esto, ¿cierto? Y es, Dios creó a Adán y a Eva con un propósito y los creó supliendo todas sus necesidades, ¿listo? Su necesidad física, su necesidad de su alma y su necesidad de su espíritu, ¿cierto? Dios suplía todas las necesidades de su mente, emociones y voluntad, ¿cierto? Y tenían una comunicación directa, una relación con Dios, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando Adán y Eva pecan? Esa relación espiritual se rompe, ¿vale? Entonces nosotros nacemos muertos espiritualmente. Nacemos con vida física, pero nacemos muertos espiritualmente, ¿cierto? Se genera una brecha entre Dios y el hombre. ¿Y qué es lo que hace Dios? Entrega a su Hijo para que Él sea ese puente que une esa brecha, ¿cierto? Jesús es ese puente que une esa brecha entre el Padre y nosotros y restaura nuestra relación con Dios, ¿vale? Pero por supuesto que seguimos con un montón de necesidades, nacemos con un montón de necesidades que no han sido suplidas por Dios y que hemos aprendido en nuestra vida a suplir de otras maneras, por lo que hemos aprendido de nuestros padres, por la manera como fuimos criados, por el colegio en el que estudiamos, por los amigos que tuvimos cuando éramos pequeños, por los libros que nos hemos leído. Tenemos un montón de cosas que han influenciado nuestras vidas, ¿cierto? Para vivir alejados de Dios, para vivir independientes de Dios, ¿cierto? Para vivir
independientemente de lo que Él nos ha dicho en su palabra, ¿cierto? Entonces, como tenemos espíritu, alma y cuerpo, es importante entender que hay sanidad física, pero que también hay sanidad de nuestra alma y de nuestro cuerpo, ¿cierto? La Biblia cuando nos habla de la sanidad de nuestro espíritu, nos habla de las dolencias, ¿cierto? Tenemos enfermedades que nos dan pues tenemos en nuestro cuerpo, ¿cierto? Porque somos seres vivos que nos podemos contaminar con virus, con bacterias, ¿cierto? Ahora mismo estamos viviendo en medio de una pandemia que hace eso súper evidente, ¿cierto? Entonces nuestro cuerpo pues es vulnerable a enfermedades físicas, ¿vale? Pero también enfermedades de nuestra alma y de nuestro espíritu, ¿vale? Y todo lo que abordamos en la sanidad interior, pues tiene que ver con esto, ¿vale? Y hay algo muy importante que a mí me gusta siempre aclarar, principalmente cuando inicio procesos de sanidad interior, y es que la sanidad interior no se termina nunca. Nunca se termina la sanidad interior. Nosotros no podemos pretender que hacemos un proceso de sanidad interior y nunca más vamos a ser heridos. ¿Cierto? Porque vamos a volver a enfrentarnos al mundo y en el mundo afrontaremos aflicciones, ¿cierto? Vamos a tener problemas, las personas nos van a herir, nos van a hacer daño y por eso el proceso de sanidad interior es un proceso que dura toda la vida, ¿cierto? Cuando a uno le dicen, ay, deberías hacer un proceso de sanidad interior, por supuesto que es muy importante porque de ahí uno trabaja para atrás todo lo que uno ha vivido, ¿cierto? De su infancia, de cuando era niño, de bueno, todo lo que vamos a ir trabajando más adelante, ¿cierto? Pero la sanidad interior no se acaba nunca. Y yo quiero que también esta clase la puedan ver como una herramienta que ustedes puedan poner en práctica día a día, porque día a día vamos a ser heridos. Y que día a día podamos nosotros buscar, ¿cierto? La sanidad de nuestras vidas. Hay una cosa que yo siempre cuento que a mí me pasa constantemente y es que pues yo pasé, como les cuento, un proceso de sanidad interior hace muchísimos años, yo creo que hace unos 8 años o 9 años tuve, digamos, como el proceso de sanidad interior como más serio que he tenido en mi vida, por decirlo de alguna manera. Eh, pero creo que en la vida pues tenemos sanidad constantemente, ¿no? Creo que también, por ejemplo, ser mamá es un proceso de sanidad interior constante porque uno todo el tiempo está diciendo como, mi mamá hacía esto y a mí me parecía terrible, o uno se acuerda, ¿no? Cuando, uy, no, cuando mis papás me hacían esto, o no, cuando yo, ¿cierto? Empieza uno como a hacer un proceso de sanidad de su corazón constantemente. Pero hay algo que a mí me pasa mucho y es que cuando, por ejemplo, estoy en un proceso de consejería con alguien y llegamos a ciertos temas o la persona me cuenta determinada cosa y yo digo, yo viví eso y yo no me acordaba. O yo viví eso y yo no le di la importancia que tenía, ¿cierto? Y empiezo a identificar heridas que tal vez no identifiqué en el proceso, digamos, grueso de sanidad interior, pero que son cosas frente a las cuales yo tengo que igual que sanar mi corazón, ¿cierto? Entonces es un proceso que no termina nunca y eso es importante entenderlo, es parte de nuestro proceso de madurez espiritual, también es el proceso de sanidad interior, ¿cierto? Puedo hoy empezar un proceso y sanar de aquí para atrás, pero de aquí para adelante tengo que seguir constantemente y es mi responsabilidad asumir esa sanidad, ¿no? Entonces aquí hay algo importante que a mí me gusta resaltar siempre en este punto y es nosotros normalmente nos enfocamos en el comportamiento, ¿cierto? Normalmente decimos, no, es que yo tengo arrebatos de ira, o no, es que a mí me cuesta controlar las ganas de comer, o no, es que yo no puedo dejar, no sé, el cigarrillo, ¿cierto? Y entonces nos enfocamos en el comportamiento, ¿vale? Pero hay algo muy importante que necesitamos entender y es que nuestro comportamiento muchas veces viene derivado de un engaño, ¿cierto? Viene derivado de un engaño que hay en nuestras mentes, ¿cierto? Viene derivado de un engaño que tal vez el enemigo se ha encargado de traer a nuestras vidas o viene derivado de un engaño que nosotros mismos hemos decidido creer, ¿cierto? O un engaño que hay en nuestras vidas porque fue la manera en la que fuimos levantados o en la que fuimos creados, ¿cierto? Y muchas veces esos engaños provienen de
heridas que hay en nuestro corazón, ¿vale? Y a mí, el ejemplo típico que yo doy cuando hago este gráfico, que me parece muy como ilustrativo, ¿no? Es una chica o un chico que tiene anorexia, ¿cierto? Si yo les pregunto cuál es el comportamiento de una mujer que tiene anorexia, ¿ustedes qué me responderían? Que casi no come. No come, Sí, ¿cierto? que, Todo lo vomita. Baja sí, autoestima. sí, eso. Ajá, exacto, sí. El bulímico todo lo vomita, ¿cierto? Come, 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 pero vomita, vomita, vomita. El anoréxico, ¿qué hace? No come, ¿cierto? Eso es su comportamiento. Es lo que yo veo exteriormente que la persona hace, es que no come, ¿vale? Pero ¿cuál es la razón por la que una anoréxica no come? ¿Cuál creen ustedes que puede ser, pues, una de Ella, las muchas razones? ella se Por ve, vanidad. Ajá, por vanidad, Sandra. ella se ve gorda. Ella se Ella, ve gorda. ella se ve gorda. Se ve Baja gorda. Me autoestima. gusta como lo dices. ¿Cómo? Me gusta como lo dices. No está gorda, No, no, se ve, ella. ¿cierto? Ella tiene, ¿y eso qué es? Un engaño, ¿cierto? Nati, ¿tú querías decir algo? Baja autoestima. Baja autoestima, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el engaño? Si yo no soy la flaca más flaca del colegio o la flaca más flaca de mi trabajo, entonces nadie me va a aceptar, ¿cierto? Yo no soy valiosa, ¿vale? Su comportamiento es que no come, pero su comportamiento viene derivado de un engaño, ¿cierto? De una mentira que de una u otra manera decidió creer. Y aquí hay algo muy importante y es que recordemos que el arma por excelencia de Satanás es la mentira, ¿cierto? Y él se va a engañar, se va a encargar, perdón, de llenarnos de engaños y mentiras. Entonces, nos va a hacer creer, y mejor dicho, ¿y qué es un engaño? Y esto es algo que aparece en el libro de Neil Anderson para los que quieran profundizar en estos temas. Neil Anderson es como el autor que nosotros en la iglesia siempre hemos trabajado para todo este tema. Él tiene varios libros, pero principalmente trabajamos Victoria sobre la oscuridad y Rompiendo las cadenas. Y hay una cosa que él dice que a mí me encanta en Rompiendo las cadenas, porque él dice, yo te puedo acusar a ti, ¿cierto? Porque Satanás, ¿qué hace? Nos acusa, nos sienta, ¿cierto? Y nos engaña. Si yo los puedo acusar a ustedes y ustedes claramente se van a dar cuenta que yo los estoy acusando, ¿cierto? Yo los puedo tentar y ustedes claramente pueden decir, María Paula nos está tentando. Pero si yo los engaño, pues ustedes no saben que los están engañando, porque pues un engaño precisamente es eso, un engaño, ¿cierto? Y es como el mago, ¿cierto? Que tiene una habilidad para engañar, ¿cierto? El mago que saca la paloma del sombrero no es que él hizo que se formara una paloma en el sombrero y la sacó. Él, ¿qué es lo que hace? Engaña, ¿cierto? El mago que coge y esconde una moneda y no sé qué, y y de pronto la moneda aparece en otro lado. ¿Realmente eso pasó? O sea, ¿realmente el mago tenía la moneda acá y apareció en el bolsillo de otro? No. ¿El qué hizo? Es hábil engañando, ¿cierto? Y Satanás tiene una habilidad muy grande para engañarnos, ¿vale? Entonces, cuando yo conozco cómo el mago hace el truco de magia, él ya no me engaña, ¿cierto? Si el mago me dice, no, es que lo que yo hago es que yo cojo la moneda y me la escondo acá y no sé qué, y entonces con esta mano hago yo no sé qué y las personas se distraen viendo esta mano y cuando las personas están viendo esto que yo estoy haciendo acá, pues yo meto la moneda en el bolsillo. Cuando el mago me cuenta eso, como yo sé, o cuando yo me entero de cómo hace el truco de magia y yo lo veo, ya no me engaña. Ya yo veo qué fue lo que hizo. Y lo mismo pasa con Satanás, ¿cierto? Cuando yo identifico que Satanás me está engañando, ya no me puede engañar más. Sus mentiras sobre mi vida solo tienen poder en la medida en la que yo les dé el poder, en la medida en la que yo crea en ellas. Si yo creo en los engaños y las mentiras de Satanás, ahí es donde esos engaños y mentiras tienen poder en mi vida. Antes no, ¿cierto? Pero volviendo al caso de la chica que es anoréxica, su comportamiento es que no come. El engaño, ¿cierto? Es que
no es aceptada si no está súper flaca, que no es valiosa si no está súper flaca, ¿cierto? Que se ve gorda pero no está gorda, ¿no? Y muchas veces ese engaño viene derivado de una herida, ¿cierto? ¿Cuál fue la herida? Pues la herida fue tal vez que cuando era pequeñita le decían gordita todo el día, o la rechazaban y le hacían bullying, o tal vez su papá nunca afirmó su belleza cuando era niña, su papá nunca le dijo que era hermosa, que es una necesidad profunda que tenemos las mujeres, ¿cierto? Y entonces eso generó una herida en su corazón, o tal vez tenía un novio que le fue infiel con otra que era, mejor dicho, la top model, y entonces eso generó una herida en su corazón. Y las heridas en nuestro corazón son un terreno fértil para los engaños de Satanás. Está abonado, ¿cierto? Las heridas son ese terreno abonado que Satanás usa para engañarnos, ¿cierto? Y entonces, a lo largo de nuestra vida, ¿no? Si yo fui cuando era niña rechazada por mis amigos del colegio, y ya cuando crezco y voy a la universidad y, por ejemplo, dicen que hagamos un trabajo en grupo y nadie se hace conmigo, lo que hace Satanás es que refuerza ese engaño y esa mentira en mi vida. Y me dice, ah, sí ves, es que tú no eres valioso, es que nadie quiere hacerse contigo, es que todo el mundo te rechaza, es que en el colegio y ahora en la universidad. Y cuando llego al trabajo y resulta que entonces están los compañeros de trabajo aquí al lado y dicen, vamos, vamos al bar y nos tomamos un café, y a mí no me dijeron, entonces ya de uno a uno, ¿qué hace Satanás? Reforzar el engaño, ¿cierto? Entonces, de nada me sirve a mí, en el caso de la chica anoréxica, decirle, come, 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 porque es que si no comes te vas a enfermar, y entonces si no comes, entonces no te va a volver a venir el periodo, y entonces eso va a traer 1000 consecuencias para tu vida, o a la chica bulímica. No vomites porque es que si vomitas te vas a dañar los dientes y tu salud física va a estar mal, ¿cierto? Yo me puedo enfocar en el comportamiento y tratar de resolver, ay, ¿por qué se devolvió? Y tratar de resolver el problema desde el comportamiento, pero yo no voy a resolver la raíz del problema, porque la raíz del problema está en la herida. ¿Qué es lo que tratamos de buscar en sanidad interior, en los procesos de sanidad interior? ¿Cuáles son esas heridas? ¿Cierto? Ahora sí te vas a dormir. Te amo. Hasta mañana. Entonces, tratamos de buscar, ¿cierto? Y de identificar esas heridas, tratar de identificar los engaños, ¿cierto? Las mentiras que hemos creído en nuestra vida que no nos han permitido disfrutar de esa vida en abundancia que Cristo compró para nosotros. Eso básicamente es lo que hacemos en sanidad interior, ¿cierto? Poder evaluar y ver todos los obstáculos que hay que no nos permiten, ¿cierto? Disfrutar de esa libertad con la que Cristo ya nos libertó. No sé si queda claro, si hay alguna pregunta acerca de esta parte. Estamos, ¿cierto? Creo que la ilustración es clara. Listo. Entonces, hay algo muy importante y es que Jesús ya proveyó nuestra sanidad. Él ya la proveyó. Así como ya nos dio libertad, también nos dio ya sanidad. Y para esto quiero que veamos Isaías 53, versículos 4 y 5. ¿Por qué nos engaña Satanás? Pues porque él quiere alejarnos del propósito de Dios, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de Satanás? Miren que hay algo que en este tiempo como que se vino a mi mente y me parece una como ilustración muy clara, ¿no? Y es, nosotros siempre hablamos de que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Y uno siempre habla del propósito de Dios y el propósito de Dios. Pero Satanás también tiene un propósito con nuestras vidas. Y muchas veces ignoramos que Él tiene un propósito con nosotros. Su propósito es robar, matar y destruir, que nosotros no podamos vivir al completo la vida en abundancia que Jesús compró para nosotros. Y por eso nos engaña, ¿cierto? Entonces en Isaías 53, 4 y 5 dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades, cargó en pasado, ¿cierto? Y soportó nuestros dolores. Miren que acá nos está hablando de la sanidad física, porque nos dice que cargó con nuestras enfermedades, pero también dice que soportó nuestros dolores.
Y hay dolores que no solamente son físicos, sino que son de nuestro corazón. Dice, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Es decir, Él fue traspasado por nuestras rebeldías, ¿cierto? Y por nuestros pecados. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas, ¿qué? Fuimos sanados. Fuimos en pasado. Jesús ya hizo lo que tenía que hacer para proveer nuestra sanidad. ¿Cierto? Entonces, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, podemos experimentar lo que Él obtuvo en la cruz. Cuando decimos, sí, tú eres el Señor de mi vida, tú eres el Salvador de mi vida, entonces podemos experimentar lo que Jesús obtuvo en la cruz para nosotros. ¿Y qué fue lo que obtuvo Jesús en la cruz para nosotros? De acuerdo con lo que leíamos ahorita, obtuvo salvación, sanidad física y emocional, perdón de pecados, liberación, y esta palabra me encanta, restauración. Puede que cada uno de nosotros hayamos sido rotos de muchas maneras, pero Cristo en la cruz obtuvo para nosotros restauración. Y Él quiere que seamos restaurados. Entonces miren lo que dice, y esta es una de mis porciones favoritas de la Biblia, Lucas 4, 16 al 21. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Listo. Dice, fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era de costumbre, ¿cierto? Como era su costumbre, perdón. Me encanta porque aquí nos están diciendo que Jesús se congregaba, ¿no? Jesús no decía como, ay, yo soy el Hijo de Dios, yo no tengo necesidad de congregarse. No, Él se congregaba. Dice que como de costumbre, como era su costumbre, entró a la sinagoga. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Sigo. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Lo primero que Lucas menciona en su evangelio de enseñanzas de Jesús es esto, ¿cierto? Previo a esto dice que su fama se había extendido por toda la región y que enseñaba en las sinagogas y que todos lo admiraban. Pero lo primero que Lucas nos dice acerca de las enseñanzas de Jesús fue esto. Y yo creo que si fue lo primero, es porque es demasiado importante. Es porque para Jesús y para Dios es demasiado importante la sanidad de nuestro corazón. Cuando nosotros nos devolvemos, ay, espérenme que alguien creo que se salió y vuelve a entrar. Sí. Cuando nosotros vamos a Isaías, ¿cierto? Esto lo encontramos en Isaías 61. ¿Cierto? Vemos exactamente la misma porción que aparece en Lucas, ¿cierto? El Espíritu del Señor Omnipotente, voy a leerlo de nuevo, está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Entonces, ¿para qué fue enviado Jesús? Porque además Él nos está diciendo, después de que lee el rollo, dice, hoy se está cumpliendo esta palabra en frente de ustedes. ¿Cierto? Eso es lo que Él les está diciendo. Hoy sus ojos están viendo que esta promesa se está cumpliendo, que se está haciendo realidad, ¿cierto? Hola Jessica, bienvenida. Bueno, sé que ya te habías conectado antes, pero no te había visto. Hola, estaba en el carro todo el tiempo, pero bueno, ya estoy en la casa. Me imaginé, no te preocupes. Entonces, luego dice, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, ¿cierto? Entonces,
¿A qué fue enviado Jesús? A sanar nuestro corazón herido. Y lo que les decía yo al principio, que esta clase, más allá de llenarnos la cabeza de cosas intelectuales y de conocimiento, que esto que estamos leyendo acá pueda ser verdad en nuestras vidas. Que podamos ver cómo Jesús sana nuestro corazón herido, cómo trae libertad, ¿cierto?, a nuestras vidas. Y quiero que sigamos leyendo porque esta porción me encanta. Quiero que sigamos leyendo hasta el versículo 4. Dice, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo. O sea, Jesús fue enviado para traer consuelo a nuestras vidas en las áreas que tal vez están muertas. Uno cuando está de duelo está porque hay algo que se murió, ¿no?, en su vida. Y lo que dice es que Jesús viene a consolar a los que están de duelo. Luego dice, a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Y esto me encanta, porque aquí lo que Dios nos está diciendo es, miren, hay cosas en sus vidas que tal vez se han quemado y están en cenizas. Pues yo quiero cambiar eso por una corona. Hay áreas en su vida que están de luto, porque hay cosas que tal vez usted dijo, yo eso lo metí dentro de un cajón y tiré la llave y eso ya, mejor dicho, se murió para mí. Pues lo que está diciendo Dios es que quiere darnos aceite de alegría en vez de luto. Y luego dice que en vez de espíritu de desaliento, quiere darnos un traje de fiesta, ¿cierto? Y pues uno no se pone un traje de fiesta para quedarse en la casa acostado durmiendo. Uno se pone un traje de fiesta para celebrar. Uno se pone un traje de fiesta porque uno tiene una celebración para hacer. Y eso es lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas, ¿cierto? Llevarse las cenizas, llevarse el luto, llevarse el espíritu de desaliento y darnos una corona, aceite de alegría y un traje de fiesta. Luego dice, serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria, ¿cierto? Los robles son árboles súper fuertes que tienen unas raíces súper bien arraigadas y eso es lo que quiere el Señor, hacernos como un roble. ¿Quiere decir que el roble no va a recibir más lluvias, ni más tormentas, ni más vientos fuertes? No, el roble en su ambiente natural sigue recibiendo un montón de situaciones complicadas, ¿cierto? Pero si está arraigado, pues difícilmente, ¿no?, lo van a tumbar. Bueno, y luego dice, reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño, repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones, ¿cierto? Entonces, Dios quiere traer restauración a nuestras vidas, es su anhelo, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a trabajar en nuestra materia de sanidad interior es cómo tenemos que buscar la restauración, ¿cierto? Tenemos que buscar la restauración. La restauración no va a venir porque sí. Yo tengo que buscar mi restauración, ¿cierto? Y para esto quiero que veamos 2 Corintios 13:11. Alguien que se anime a leerlo para que no lea solamente yo, que se aburren de solo oírme a mí. 2 Corintios 13:11. ¿Quién se anima a leerlo? Dice, en fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Entonces, recordemos que la palabra de Dios está llena de promesas, ¿cierto? Pero esas promesas siempre tienen condiciones, ¿cierto? Dice, lo que dice al final del versículo dice, y el Dios de amor y paz estará con ustedes. ¿Cuál es la condición para que el Dios de amor y paz esté con nosotros? Que nos alegremos, que busquemos nuestra restauración, que hagamos caso a la exhortación que Pablo nos hace, que seamos de un mismo sentir, que vivamos en paz. Miren que Dios nos hace un llamado a buscar la restauración. Y buscar nuestra restauración es una responsabilidad personal.
Esto es algo que nadie puede hacer por nosotros. Nadie puede buscar la restauración por nosotros. Nadie puede decidir reemplazar la mentira por la verdad en nuestras mentes por nosotros. Nosotros somos los responsables de nuestra restauración. La responsabilidad de la restauración es individual. Y nosotros tendemos a tirarle la culpa a otros. Y a decir, no, es que es culpa de mi papá porque es que mi papá hizo tal cosa, es que es culpa de mi mamá porque hizo tal cosa, es que es culpa de mi esposo porque vive haciendo esto, es que es culpa de mi jefe, pero la restauración solamente va a venir a nuestras vidas si nosotros asumimos la responsabilidad, ¿cierto?, de nuestra restauración. Pablo nos está llamando a que busquemos nuestra restauración, es que además es súper claro, busquen su restauración. Cuando yo estoy buscando algo, no estoy quieta mirando a ver si desde aquí lo encuentro. Me toca abrir cajones, me toca ir a buscar en los lugares más recónditos. A mí yo tengo un problema con mi móvil y es que a mí mi móvil siempre se me pierde. Yo nunca sé dónde lo dejo. Pablo todo el día me dice, pero ¿por qué siempre se te pierde el móvil? ¿Por qué siempre cuando vamos a salir de la casa que estamos con prisa, ¿dónde está mi móvil? No lo encuentro. Y cuando lo estoy buscando me toca mirar debajo de la cobija, mirar a ver si fue que cuando saqué la ropa lo dejé entre el armario, mirar si fue que lo puse en la cocina al lado. Y cuando uno está buscando, uno está mirando por todas partes. Y creo que ese es el llamado que Dios nos está haciendo hoy a nuestras vidas, que busquemos en nuestras vidas y en nuestros corazones a profundidad nuestra restauración. Y para buscar nuestra restauración, pues tenemos que ser intencionales en buscarla. Tenemos que ser intencionales en decirle, Dios, muéstrame para que yo pueda encontrar lo que tú quieres hacer en mi vida, ¿cierto? Entonces, miren que también en este versículo, ¿cierto? Dios nos hace un llamado a la obediencia, a la unidad y a vivir en paz. Parte de nuestra restauración, ¿cierto?, nos va a llevar a vivir en obediencia, en unidad y a vivir en paz. Cuando nosotros tenemos un corazón herido, normalmente no vivimos en paz. Normalmente estamos en pelea con otro, normalmente estamos en conflicto, estamos en división, ¿cierto? Porque tenemos un corazón herido. Entonces, alguien nos dice cualquier cosa y nosotros ya, pues mejor dicho, armamos un problema y una tormenta en un vaso de agua porque nuestro corazón está herido. Pero Dios nos hace un llamado a la unidad y a vivir en paz. Y en la medida en la que nuestro corazón esté sano, cada vez más sano, pues vamos a poder vivir más en esa unidad, esa paz. Ahora, quiere decir que si entonces yo no asumo la responsabilidad de sanar mi corazón, entonces pues me libro de hacer lo que yo quiera y de no vivir en unidad y en paz. No, esto es un mandato que el Señor nos da. El Señor nos da un mandato, aunque, como les digo, el proceso de sanidad interior es de toda la vida. Entonces, como es de toda la vida, pues entonces me salvo de esto. No. Dios igual me llama a vivir en unidad y a vivir en paz, ¿cierto? Espera que renunciemos a la rebeldía, que promovamos la unidad y que mantengamos relaciones sanas. Cuando yo tengo un corazón que busca la restauración, puedo mantener relaciones sanas con otros. Y aunque los otros hagan lo que a mí no me agrada, aunque los otros reaccionen como a mí no me parece, porque cómo reacciona así, por esa tontería, ¿cierto? Cuando yo tengo un corazón sano, puedo mantener una relación sana con esa persona, aunque la otra persona esté herida. Y también cuando tengo un corazón sano, eso me permite ver a las personas a través de sus heridas. Las personas muchas veces reaccionan de mala manera o en maneras que nosotros no esperamos porque están heridos, ¿cierto? Y cuando tenemos un corazón sano, pues somos más sensibles a digamos, el dolor de otros, ¿no? O las heridas de otros, y entonces eso nos lleva a tener relaciones mucho más sanas con otras personas. Se me repitió acá en la diapositiva. Miren lo que dice el diccionario de Google, aquí lo copié y lo pegué tal cual. La definición de la palabra restaurar, me encantó. Arreglar los desperfectos de una obra de arte, un edificio u otra cosa. Ustedes y yo somos obras de arte del Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios
que somos obras maravillosas, dice el Salmo 139, ¿cierto? Y restaurar significa arreglar los desperfectos de una obra de arte, edificio u otra cosa. ¿Por qué tengo que arreglar los desperfectos de una obra de arte? Pues porque se dañó, no porque el que hizo la obra de adrede la hizo dañada o rota, ¿cierto? Luego dice, poner una cosa en el estado o estimación que antes tenía. Dios nos creó y Él quiere que nosotros podamos volver a tener ese estado o esa estimación que antes teníamos, antes de ser heridos, ¿cierto? Antes de que rompieran nuestro corazón. Él quiere que podamos volver a ese primer estado en el que Él nos creó, con un corazón sano, ¿cierto? Y entonces para avanzar en ese propósito de buscar nuestra restauración, es necesario tener en cuenta lo que Dios dice en el Salmo 22:10, ¿cierto? Salmo 22, versículo 10. Y este es un versículo que deberíamos aprendernos de memoria en esta clase. Fui puesto a tu cuidado antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. A Dios no se le ha escapado ninguna de las cosas que cada uno de nosotros hemos vivido. No se le ha escapado, ¿cierto? Dice, fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer. O sea, hemos sido puestos bajo el cuidado de Dios desde antes de nacer. Desde el vientre de nuestras madres, Él es nuestro Dios. A Él no se le ha escapado de las manos. Él ha visto nuestro dolor. Él ha llorado con nosotros. Hay una porción de la Biblia que a mí me encanta, que es la historia de Lázaro. Y me encanta porque no tenía pensado compartirles esto, pero me parece súper bonito que lo veamos para que veamos el Dios que tenemos, ¿cierto? En Juan 11, ¿cierto? Dice, bueno, les contextualizo. Lázaro tenía 2 hermanas, Marta y María, eran súper amigos de Jesús, súper íntimos de Jesús, ¿cierto? Y Jesús, a Jesús le dicen que Lázaro está enfermo y Jesús no va, y Lázaro se muere, y Jesús llega a los 4 días, ¿listo? Y entonces cuando él se encuentra con Marta, ¿no? Y se encuentra con Marta, Marta le dice, Jesús, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado, ¿no? Y entonces Jesús le dice, tu hermano resucitará en el versículo 23. Luego le dice Marta, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿No? Y luego más adelante dice que se encontró con María. Y esto es lo que quiero que nos quedemos hoy acerca del Dios que tenemos, porque por todo lo que hemos vivido, por las heridas que nos han sido causadas, por la relación que tuvimos con nuestros padres, tenemos un concepto equivocado muchas veces de quién es Dios. Y creemos que Dios como que es un Dios lejano. Pero miren lo que dice el versículo 33. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. No dice solo que se conmovió, dice que se conmovió profundamente. Y Jesús no tenía por qué conmoverse profundamente, él sabía que le iba a resucitar a Lázaro. Pero dice que él al ver llorar a María y al ver llorar a los judíos que estaban con ella, se conmovió profundamente. Y él se conmueve con el dolor de cada uno de nosotros. Profundamente, no solo se conmueve profundamente. Luego dice, ¿dónde lo han puesto? Preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Versículo 35, Jesús lloró. O sea, Dios hecho hombre llora, aún a pesar de saber que va a resucitar a su amigo. Luego, saltémonos al versículo 38, dice, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Miren, conmovido una vez más, porque Juan nos repite que Jesús se conmovió. En la cultura hebrea, cuando ellos quieren
decir que algo es importante, lo repiten. Nosotros lo ponemos entre signos de admiración o en negritas, o lo subrayamos, o lo ponemos grande, ¿cierto? Para Juan, decir que algo era importante en su cultura era repetirlo. Y él lo repite varias veces. Y nos dice que se conmovió otra vez. Y este es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que se conmueve con nuestro dolor. Un Dios que, que estamos bajo su cuidado desde antes de nacer. Entonces Dios anhela la restauración de nuestras vidas y se conmueve con nuestro dolor. Y por eso podemos ir con tranquilidad a Él y decirle, Señor, esto me duele. Esto que pasó en mi vida, Dios, no hubiera querido pasar por esto. Pero confío en que tú puedes restaurar y puedes sanar. Y quiero mostrarles una ilustración que le aprendí también a mi suegra y que me encantó, y hoy la llamé y le dije, por favor, mándame esto porque esta vez que me contaste esto me pareció espectacular, ¿cierto? Hay una obra de arte que se llama La Madonna del Cardelino, la Virgen del, no me acuerdo cómo se llama en castellano, pero es una obra de Rafael Sanzio, ¿vale? Y resulta que esto era una obra, ¿cierto? De la Virgen, con Juan el Bautista es este y este es Jesús, ¿cierto? Y resulta que esta obra fue hecha, les confirmo, en 1505, ¿vale? Y fue pintada sobre un retablo, ¿vale? No fue pintado sobre un lienzo, sino sobre un retablo en 1505, ¿no? Y resulta que que el cuadro estaba en Florencia y hubo un terremoto en 1547, ¿vale? Un terremoto y pues como estaba hecho en madera, pues la obra se rompió, ¿vale? Y entonces lo que hicieron fue que lo repararon, ¿vale? Trataron de repararlo con clavos, le pusieron clavos a la obra, ¿cierto? Y le pusieron muchas capas de barniz. Y mientras yo hablo de esto, yo quiero que piensen en su corazón, ¿vale? Quiero que piensen tal vez cuáles áreas de su vida o de su corazón les ha pasado un terremoto y se han roto, ¿no? Y entonces lo que hicieron con este cuadro, como les digo, fue que pusieron muchos clavos y empezaron a poner capas de barniz y capas de barniz y capas de barniz y capas de barniz para repararlo, ¿cierto? Y entonces, cuando uno ve la obra, pues uno dice, pues sí, pues está bonita, ¿no? Está bonita la obra. Pero hay algo que yo creo que es muy importante y que podemos aprender de esto en nuestras vidas, y es que muchas veces hemos cogido los trozos rotos de nuestro corazón y los hemos como apañado como pudimos con un clavo y le pusimos barniz encima, ¿cierto? Y le pusimos barniz como para que eso no se vea, para que esa herida que tengo por allá, pues eso que mejor como que ya con este barniz no se nota la herida o el roto tan horrible que tengo en mi corazón, ¿cierto? Resulta que a esta obra le empezaron a hacer en el año 2000. Bueno, en el 98 empezaron como todo un proyecto para restaurar la obra, ¿listo? En Wikipedia dice que en el 2000 y empezaron como la restauración como tal, pero empezaron desde el 98 todo un trabajo para mirar cómo podían restaurar esta obra. Y cuando le hicieron un escáner a la obra, se veía así, ¿cierto? Miren que a simple vista, pues cuando uno lo ve acá, pues uno no ve como todas esas líneas que se ven en el escáner, ¿cierto? Y entonces empezaron, para poder hacer la restauración de la obra, la escanearon, la miraron, ¿cierto? Miren que aquí se ven algunas cosas que no se ven en la obra que les muestro, ¿no? Que fue como quedó, así fue como quedó restaurada inicialmente recién, pues el terremoto y lo que les cuento que pusieron clavos y la arreglaron lo que mejor pudieron. Pero miren, y esto me impacta porque miren cuando le hicieron una radiografía cómo se veía. Aquí se ven los clavos, ¿cierto? Los clavos que, ay, se me devuelve, perdónenme. Aquí se ven los clavos,
¿cierto? Que le pusieron a la madera para unirla. Y aquí se ve cómo metieron, o sea, cómo se ven como las grietas. Miren que cuando uno ve la obra, ¿cómo quedó? ¿Alguno ve las grietas? ¿Alguno ve los clavos? No se ven. Y muchas veces nuestra vida está... ¿Cómo es que es el nombre de la obra? Perdón. La Madonna de Cardellino. A veces nuestra vida es así. Se ve como esta obra, pues que uno ve, sí, a la Virgen María bonita con Juan el Bautista y con Jesús, ¿no? Y se ve bien, no se ve rota, no se ve que esté mal, pero tal vez si uno la mira y que tal vez uno a su vida le hace un escáner, puede que se vea así, y si le hace unos rayos X a su vida y a su corazón, puede encontrar un montón de clavos, un montón de fisuras. Es impresionante cómo se ve esto bajo la luz de los rayos X, ¿no les parece? Comparándolo cómo se ve la obra restaurada, ¿cierto? Uno dice, pero ¿cómo eso por dentro estaba así? Porque por fuera pues se veía bien, por fuera se veía normal, ¿cierto? Entonces, las grietas desaparecieron. En la primera restauración, las grietas del cuadro desaparecieron, ¿cierto? Seguro que pasaron muchísimos años de polvo, ¿no? Muchísimas capas de barniz, ¿cierto? Por esta restauración de esta obra. Y resulta que entonces lo que hicieron cuando les digo que en el 98 empezaron a hacer un montón de estudios súper profundos a ver cómo podían restaurar la obra y iniciaron la restauración, tenían que quitar las capas de barniz, porque si ven cómo se ve, que se ve como amarillo, ¿no? El cuadro. Tenían que quitar las capas de barniz, pero tenían que hacerlo con mucho cuidado para no desprender también la pintura. Y en nuestras vidas, tal vez, como hablábamos ahora que tenemos que buscar la restauración, tenemos que hacer con cuidado, ir quitando las capas de barniz con cuidado, para no quitar el original de la pintura, el original que Dios hizo, el original que Dios planeó, ¿cierto? La luz, los detalles. Tenemos que quitar un poquito esas capas como de barniz, ¿cierto? Ay, me devolví. Entonces, después de hacer todo este trabajo, ¿no? De quitar todas las capas de barniz, la manera de pintar ¿cuál fue la fecha que les dije que fue hecho? La manera de pintar en 1505, pues era muy diferente a la manera de pintar en el 98, el 2000, ¿cierto? Las pinturas en el 2000, pues ya era como uno cogía el color y pintaba. En 1505, eso tenían que poner los pigmentos y mezclarlos, y era un trabajo súper arduo pintar, ¿no? Y entonces en el 2000 tuvieron que tratar de recrear los mismos pigmentos, los mismos colores, después de hacer muchos estudios sobre la obra. Entonces hicieron todo este trabajo, ¿cierto? Impresionante sobre la obra, y ¿quieren ver el resultado, cierto? Después de muchos años, se tardaron 5 años haciendo la restauración de este cuadro, haciendo la restauración de esta obra. Y a lo que voy es, nuestra restauración no se va a hacer de un día para otro. Tenemos que buscarla. Y va a tomar tiempo y va a tomar dedicación. Si estos hubieran cogido, hubieran empezado a pelar el barniz así, pues a lo brocha, hubieran terminado pelando la pintura original, hubieran terminado dañando el original. Y a veces en nuestra vida queremos restaurar nuestro corazón así. Ay, eso quítele rápido ese barniz, que eso rapidito, ¿cierto? Queremos que en una consejería ya nos resuelvan la vida y ya quedó nuestro corazón sano. Pero la restauración de nuestras vidas requiere trabajo y dedicación. 5 años se demoraron restaurando la obra. Y miren, este es el resultado.
así era como la había hecho el pintor originalmente. Y es impresionante cómo ve uno la luz, las texturas de la piel, cosas que tal vez en la primera restauración no se veían, pero que en esta restauración sí se ven. Quiero ponerles la comparación y quiero que me digan qué cosas ven en el nuevo que no se veían en el viejo, en la primera restauración, qué cosas se ven en la restauración final. ¿Quién se anima a decirme qué ve? Yo, Nada. digamos, en el vestido parece como si estuviera sucio, como polvo, como desgastado. Entonces sale como con un vestido limpio. El Gracias. color, El color. el cielo azul, las nubes. El color, ¿no? Se ven, miren por ejemplo aquí. Ajá. ¿Quién quiere decir? Sandra? Dale. Es que en el primer cuadro, yo pensé que el cuadro se había abierto por la mitad, porque se ve como que se abriera, se hubiese abierto. Cuando veo los clavos, pues obviamente no. Y en el cuadro ya restaurado totalmente no se ve ningún tipo de mínimo grieta, o sea, es que totalmente borradas. Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Miren estos detalles de atrás, o sea, lo que dice Felipe, el cielo, ¿no? El cielo se ve azul, aquí uno ve una cosa como que no se entiende ni qué es, ¿cierto? Aquí no se entiende claramente, aquí uno puede ver la montaña, puede ver que aquí hay como como un edificio, como un castillo, ¿cierto? Aquí se ve claramente un puente que aquí yo no había visto, pero que vi después de ver la restauración. Después de que vi cuando la obra restaurada, dije, ¡ay! Había un puente y yo no me había dado cuenta. Porque uno en esta primera como que dice eso que está ahí, ¿qué es? ¿No? Y miren aquí cómo se ve con claridad, ¿cierto? Estas flores no se perciben parece como que fueran piedritas en el suelo. Y miren cómo se ven las flores, miren la luz, ¿cierto? Los colores, las texturas. Y tal vez por muchas de las cosas que hemos vivido en nuestras vidas, por las heridas que nos han causado, pero también por nuestro pecado, porque nuestro pecado nos ha alejado de Dios y ha roto también nuestras vidas, no nos hemos mostrado como realmente somos. Hemos puesto clavos, hemos metido resina ahí a ver entre los huecos y por encimita pues se ve como bien. Le hemos puesto barniz una y otra vez y no nos mostramos como somos. No nos mostramos como somos, no nos mostramos como Dios realmente nos hizo, porque Dios nos hizo así como una obra de arte. Salmo 139, como les decía ahorita, dice que somos una obra maravillosa que Dios creó. Y lo que Dios quiere es que nosotros podamos mostrarnos con los colores, con la luz, con las texturas que Él nos hizo. Y no con todas las heridas, con todo el polvo, ¿cierto? Con los clavos que por allá nadie ve, que no son evidentes. Dios no quiere restaurarnos como esta primera restauración, que por dentro se ve rota. Se ve que está rota. Él no quiere restaurarnos así. Él quiere restaurarnos así. Miren este detalle. Este pajarito no se ve en la primera restauración. Miren el detalle tan impresionante de los colores, ¿cierto? Y aquí alcanza incluso uno a verla como la pintura, la textura de la pintura, ¿no? Miren el pajarito. Eso no se veía claramente. Entonces, lo más importante del proceso de sanidad de nuestros corazones es realmente buscar la restauración. Y buscar la restauración así como
los restauradores de esta obra la restauraron, ¿cierto? No importa cuántas capas horribles de pintura nos hayamos puesto encima, ni cuántas capas de barniz tengamos encima, por todas las cosas que hemos vivido, ¿cierto? Tal vez hemos hecho intentos fallidos por restaurar nuestro corazón, como este intento fallido de restaurar esta obra, porque lo hemos hecho en nuestras propias fuerzas y con nuestros propios recursos, pero no buscando al Señor, ¿cierto? No importa si los colores perdieron el brillo o perdieron su color original. Dios quiere restaurarnos y dejarnos así. Ese es su propósito con el proceso de sanidad interior en nuestras vidas, con el proceso de restauración, ¿cierto? Jesús murió, ¿no? Para cancelar el poder del pecado y del dolor, lo que vimos ahorita en Isaías. Él vino para restaurarnos, Él vino para sanarnos, no con clavos y poniendo 20.000 capas de barniz para que no se vea quiénes somos, sino con una obra perfecta, la obra perfecta que hizo en la cruz, ¿cierto? Entonces, miren que hay varias cosas, digamos, o una cosa que quiero resaltar frente a la restauración, y es que la restauración reveló detalles, como decíamos, que antes no se veían, reveló colores que antes no estaban. Y la restauración en nuestras vidas definitivamente revelará cosas de nuestra vida que tal vez ni siquiera sabíamos que teníamos, o que teníamos cuando éramos niños, pero que hoy en día no recordamos. Pero la restauración del Señor puede hacer eso en nuestras vidas, ¿cierto? El milagro de la restauración fue lo que realzó la belleza de la obra, ¿no? Y de nuevo, y recalco en esto, requiere trabajo, requiere dedicación, requiere que yo lo busque, que yo busque realmente la restauración, ¿cierto? Y Dios es especialista en restauraciones. Hay una cosa que dice, creo que David Espíndola, el líder de TNT en Bogotá, el pastor David Espíndola dice, no, es su hermano, Pablo, dice, Dios es experto en eso. Dios no se ha salido del negocio de la restauración. Ese es su negocio favorito. Y él anhela restaurarnos. Y mi anhelo, como les decía desde el principio, para esta clase o para esta materia que vamos a trabajar, es que día a día nosotros podamos crecer y crecer y crecer más en el Señor y buscar la restauración del Señor para hacer la obra que Él planeó desde el principio. El artista planeó que la obra se viera como esto, no como esto. Dios planeó que nos viéramos así, no así. Y si estamos así, Él puede dejarnos así y puede restaurarnos, ¿cierto? Es un negocio. Y quiero que vayamos a Isaías 30:26. Para cerrar. Si alguien me ayuda leyéndolo, porfa. Quiero leerlo aquí en otra versión también. Isaías 30:26. Sí. ¿Me ayudas? Sí. ¿Listo? Vale. Cuando el Señor ponga una venda en la fractura de su pueblo y sane las heridas que le causó, brillará la luna como el sol, y será la luz del sol 7 veces más intensa como la luz de 7 días enteros. Me encanta, ¿no? Esa es la restauración del Señor. Miren cómo dice la traducción al lenguaje actual. Dice, ese día Dios les sanará las heridas, porque ustedes son su pueblo. La luz de la luna será tan brillante como la del sol, y el sol brillará 7 veces más. Será como si brillaran 7 soles juntos. Así va a ser la luz del Señor, cuando nosotros le permitamos restaurar nuestras vidas. Y bueno, con esto quiero cerrar la clase de hoy. No sé si alguno tiene preguntas,
dudas, inquietudes, algo que quiera de pronto comentar. ¿No? ¿Estamos? Los dejé calladitos. Bueno, no, pues oremos para cerrar y nos vemos dentro de 8 días. Le pido a Dios porque esto que hemos hablado pueda ser de verdad de provecho para nuestros corazones y que pueda traer restauración a nuestras vidas, ¿no? Y pidámosle a Dios eso, que nos hable claramente de todo lo que Él quiere y tiene para hacer en nuestras vidas. ¿Listo? Señor, yo te doy gracias por esta noche, yo te doy gracias por tu palabra, gracias porque tú eres un Dios maravilloso, porque tú eres un Dios que busca, Señor, restaurarnos, que busca, Dios mío, Señor, sanarnos. Gracias, Jesús, porque para ti era tan importante hacernos saber que cuando viniste esa palabra de Isaías se hacía realidad, que esa promesa se cumplía cuando tú viniste, Señor, que la promesa, Señor, de tu sanidad y tu restauración, Dios del cielo, fue hecha realidad cuando viniste a este mundo y te hiciste hombre por nosotros, Jesús. Gracias por eso, Señor. Gracias porque tú ya lo diste todo, porque tú ya proveíste nuestra sanidad, Señor, porque tú ya proveíste nuestra libertad. Y yo te pido porque cada uno de nosotros podamos realmente poner nuestros ojos en ti, Señor, confiar en tu palabra, Dios del cielo, confiar en lo que tú has dicho, Señor, y que realmente, Dios mío, podamos identificar todas esas heridas, todos esos clavos, Dios mío, Señor, todo ese barniz que tal vez hemos puesto en nuestras vidas y en nuestros corazones para mostrarnos bien, Señor, o para vernos de manera adecuada, Señor del cielo, que hoy realmente podamos identificar cada una de esas cosas en nuestra vida, Dios mío, para que realmente podamos ser sanados y restaurados por ti, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por cada una de las personas que se ha conectado. Yo los bendigo, Señor, cada uno de sus sueños, cada cosa que ellos hacen, Dios del cielo, sus trabajos, sus familias, sus anhelos, Dios. Y te pido, Dios mío, Señor, porque tu verdad guarde, Señor, sus mentes y sus corazones, Señor, y porque seas tú, Dios, cumpliendo, Señor, cada día en ellos tu propósito. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, chicos, pues nos vemos dentro de 8 días. Espero que lo que hablamos haya sido útil para ustedes y bueno, que de verdad podamos aprender mucho juntos. Amén. Les mando Gracias. un abrazo Gracias, grande. Paula. Gracias, Paula. Yo le- Adiós. Bendiciones.